La niña azul. Capítulo 2. Conversaciones. La llegada de Marieta había empezado a enhebrarse aquella tarde en que mi madre recibió un telegrama, abrió el sobre, extrajo el mensaje y lo leyó en silencio. Y lloró. Mis hermanos y yo nos miramos con una mezcla de estupor y preocupación. El llanto era un afuerino en su rostro, como una nube intrusa que invadiera el firmamento abierto y velara el sol. Al rato levantó la vista y nos sonrió. Era ella otra vez. ¿Saben? Dijo, quizá no debería haber hecho lo que hice. Advertí cómo le hacía el quite al verbo llorar. ¿Qué dice el telegrama? Preguntó Javier, quien desde muy niño fue tan directo como una flecha. Léelo, invitó ella. Javier cogió el telegrama y al segundo alzó una ceja. Cuando iba a preguntar algo solía levantar una ceja. La derecha, siempre la derecha, nunca la izquierda ni las dos a la vez. Creo que esa era una de las poquísimas cosas en que Javier no era simétrico. ¿Quién es? Quiso saber. Jamás nos hablaste de ella. No estoy tan segura de eso, contestó mi madre. Frunciendo el ceño como hurgando en su memoria. Seguramente les hablé de ella al paso en alguna ocasión. Fue mi mejor amiga cuando yo tenía la edad de ustedes y, en cierto sentido, éramos algo así como primas. Algo así como primas. Vamos, mamá, sé eso no se es primo de alguien. Todo parentesco es algo precisamente biológico, y agregó de un modo ya rebasado de petulancias, algo genético, quiero decir, ¿me entiendes? Te equivocas, hijo, hay parentescos del corazón que pueden unirte más que la sangre. Mamá, tienes razón, apuntó Néstor con su voz algo atiplada. Si ya tenía voz de cura, como con eco incorporado. Bueno, niños, el caso es que éramos vecinas, agregó mamá. Néstor y yo quisimos saber más, y por cierto también se interesó Javier, ya que todo falta de oportunidad información lo mortifican. Probablemente eso influyó en que llegara a ser un talento reconocido de la ingeniería computacional. Entonces mi madre, no voy a poner más madre sino Bernie, porque es así como yo lo llamaba. Bernie se levantó de la mesa para regresar unos minutos después con un álbum grandote en las manos. Era el más voluminoso de los muchos que tenía, del porte de esos gordinflones archivadores de oficina. Nosotros sabíamos que en aquel álbum estaban las fotos más antiguas, las de su niñez y adolescencia y también las de sus padres, nuestros abuelos y otros parientes, caballeros y señoronas vestidos a la manera antañona, posando muy tiesos y quizás también tensos a la espera del fogonazo. Es impresionante, decía Bernie, poder contemplar a nuestros padres, verlos como eran antes que nosotros naciéramos. ¿Cómo es ese jovencito del cuello almidonado y corbatín de pajarita que llegara a ser mi padre? Y tía Ofelia, mírenla cómo era entonces. ¿Y cómo es ahora? ¡Qué golpe de Cronos! Exclamó Javier. Cállate, niño, lo reprendió Bernie, y luego nos preguntó. ¿No encuentran que hay mucho de mágico en esto? Javier la miraba impertérrito y puedo asegurarles que su cara imperturbable era su cara más expresiva, aunque, sus ojos verdes estaban siempre poseídos por una mansedumbre que contrastaba con la punzante agudeza de su sentido de humor. Mas una reflexión así era demasiado inconcreta para él. Demasiado poética quizás. A mí me gustaba instar a Bernie a que continuara con sus especulaciones y devaneos, y ella, después de dedicarme una sonrisa de complicidad, seguía diciendo esa clase de cosas que requieren de uno una especie de interpretación. Me encantaba verla así, algo florecía en ella y eso me contagiaba. Como es presumible, era una estupenda lectora. Hay que leer desde niño, decía. ¿Por qué? Preguntaba Javier. Pues, niño, porque quien leyó, leerá, y quizás si hasta llegué a escribir. Me miraba a mí. Se había dado cuenta de que yo escribía, secretamente aún. No falta mucho para que nadie lea nada, desafió Javier. Vamos, niño, no seas tan catastrófico. Los tres hermanos estábamos en tramos colindantes dentro del territorio de la adolescencia. Yo era el más nuevo en esos ámbitos, pero no un recién llegado. Sin embargo, a veces me sentía muy anfibio. Sí, me bajaban nostalgias por las aguas seguras y juguetonas de la niñez. Percibió que el mundo vacilaba bajo mis pies y como además acababa de leer Demian, de Hermann Hesse, todo se ponía de pronto muy patas arriba. Eso de celebrar a Caín en vez de Abel, y al mal ladrón en vez de al bueno, me había pegado una sacudida fenomenal. Cuando comentamos el asunto con Néstor, él nos preguntó. ¿Saben cuál es el único evangelista que relata la historia del buen ladrón? No lo sabíamos. Lucas, nos informó, y agregó, lo que se dice en Demian es una necedad. No hay que quedarse en el mal. La fe de Néstor me conmovía. En cambio la beatería de tía Ofelia me daba en el hígado. Vivía con nosotros desde siempre. Era la hermana mayor de Bernie y le llevaba más de 15 años de diferencia.
Su edad exacta era un misterio muy cultivado por ella, lo cual era una reverenda tontería porque, ¿para qué podría tener eso una pizca siquiera de importancia? Su dormitorio parecía un santuario. Tenía una marcada predilección por el niño Jesús de Praga, cuya imagen estaba cautiva en una gran esfera de vidrio. El vidrio era tan tosco que lucía lleno de globitos. «Sacúenlo de ahí», le decía yo. Nunca lo hizo. La tía también sostenía supersticiones sureñas sobremanera paganas. En esto se parecía a la noncha y resultaba evidentemente que hallaban en ellos un punto de encuentro. En la noche de Año Nuevo, a las 12 clavadas, se tragaban sendos platos de lentejas, y en la noche de San Juan, a 4 patas bajo un catre buscaban las 3 papas, a ver cuál escogían, la peluda, la pelada, o la a medio pelar. «Qué lástima que no tengamos una higuera en el jardín», se lamentaban. «¿Para qué?», les preguntaba Javier. «Para vernos la suerte en una palangana de agua», informaba la tía. «El destino de cada una», agregaba la noncha, muy seria. «Ustedes no tienen ningún destino», intervenía Jaime Pineda. Este gran amigo y compañero de curso se reía de ella y las toreaba más allá de lo aceptable en la buena educación. Jaime era un ateo puntudo. Su padre, un político masón, lo había apestado con «¿Por qué no soy cristiano?», de Bertrand Russell. Se sabía parrafadas de memoria y para tía Ofelia era un enviado del demonio. Mi amigo, igual que yo, era un devorador de libros. Me gustaba su compañía tanto por los encuentros como por los desencuentros. Años más tarde, nuestras vidas tomaron distintos cursos y hasta posiciones muy antagónicas. Sin embargo, cada vez que nos encontramos por ahí y por allá nunca dejé de sentir que las rutas y las convicciones que nos habían distanciado no nos separaron esencialmente. Sí, había coordenadas más profundas por las que pasaban nuestras vidas, y esas seguían vigentes. «Estos tiene que ver con algo que Bernie nos dijo una vez. ¿Saben?». Ella solía empezar sus frases con ese «saben». Los verdaderos amigos se hacen en la niñez y en la adolescencia. Javier guardó silencio ante esa sentencia. Fue Néstor quien reaccionó. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué dices eso, mamá? Suena como algo demasiado categórico y excluyente y decepcionante». «Sí, lo es», reflexionó Bernie, «pero acontece que después en la vida pesan los intereses, las necesidades, los roles, cosas que tienen que ver con las apariencias y obligaciones. ¿Se ponen tan malas las cosas?», inquirió Javier. «Bueno, hijos, creo que se tornan menos transparentes, menos espontáneas, menos puras». Noté que Bernie se detenía, interrumpiendo su discurso como arrepentida de estar manifestando una opinión tan poco optimista. Viniendo de ella, la cosa era de veras sorprendente. No calzaba con su concepción dichosa armonía de la existencia, a lo que nos tenía acostumbrados. «Pero, niños», agregó, casi como dando una excusa, «siempre hay excepciones, sí claro que las hay». El recuerdo de esas discrepancias me trae a la memoria otra ocasión en que también con Néstor se produjo una diferencia muy ríspida. No tengo claro cómo llegaron al punto, mas el caso es que en ese tiempo solo faltaban unos pocos meses para que Néstor ingresara al seminario. Él le dijo: «Quizá me equivoque, mamá, pero tú no hablas mucho, no pareces pensar mucho en la vida después de la muerte». «No te equivoques, hijo querido», respondió ella con una suerte de inmediatez que le otorgó una fuerza adicional a lo que iba a decir a continuación. «La verdad es que creo que debemos pensar más en la vida antes de la muerte, y con mayor razón si se es madre de hijos tan jóvenes que tienen tanta vida por delante». Aquella respuesta suya estremeció, pues ella solía ser muy cuidadosa y, diría, hasta respetuosamente con Néstor y con su temprana decisión de tomar los hábitos. En los días previos a la partida de Néstor al seminario, Bernie volvió a decir algo que, entonces sí, me hizo entenderla y sentir la naturaleza de su alma. Néstor se notaba muy inquieto esa semana, la última que habitaría en casa. Procuraba estar cerca de Bernie y ella no lo esquivaba. Yo los sorprendía conversando más de lo que era frecuente en ellos en ese delicado período, lo que era frecuentemente en ellos en ese delicado período, lo que no es poco decir. Néstor la abordó de esta manera. «Hay algo que no te he dicho, mamá». «Bueno, hijo, ¿y qué esperas?». «A veces pienso que mi decisión no te hace feliz». «Néstor, querido, a ti te hace feliz, ¿verdad?». «Oh, sí, mamá, sumamente, sumamente feliz. Yo siento que vine al mundo para ser discípulo de Jesús de Nazaret». «Eso es muy bello, hijo, sí, es muy hermoso lo que acabas de decir». «Sí, mamá, pero en el fondo siento que tú no me perdonas este abandono. Que al menos hubiera querido que esperara más tiempo». Bernie lo tomó ahora de las manos.
Escucha, hijo, hay una sola cosa que una madre no perdona, y que tampoco se perdona a sí misma, y esa solo cosa es que sus hijos no sean felices. Néstor asintió en silencio. Había enmudecido y sonreía de una manera luminosa. Vamos, niño. Agregó Bernie, anda a cortarte el pelo. No sería del todo apropiado, ni aun con Juan 23, que te presentaras en el seminario con semejante maraña de pelo.